¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Bernoy Matos, estudiante del cuarto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los aminoglucósidos. Como objetivos de la presentación tenemos especificar el mecanismo de acción de los aminoglucósidos, así como describir las características farmacocinéticas de este grupo de antibióticos, caracterizar algunas de las aplicaciones terapéuticas de los aminoglucósidos, finalmente describir la resistencia antibiótico asociada. Este es el contenido de la presentación, las generalidades, mecanismo de acción, características farmacocinéticas, aplicaciones terapéuticas, reacciones adversas y la resistencia bacteriana. Entonces empecemos. Los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas, principalmente contra bacterias gram negativas aerobias. Vamos a ver que tienen un muy buen espectro de acción sobre las enterobacterias y otras bacterias gram negativas, incluyendo Pseudomonas. Son productos naturales o derivados semisintéticos de compuestos producidos por diversos actinomicetos del suelo. Los actinomicetos son filum de bacterias gram positivas, las cuales justamente las encontramos en el suelo, o una bacteria orgánica en descomposición. El primer agente en aislarse fue la streptomicina, a partir de justamente el actinomiceto de la Streptomyces griseus en el año 1943. Esto gracias al estudiante de la imagen de la derecha, Albert Schatz, en la Universidad de Nueva Jersey, en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, fue el primero en lograr aislar el primer aminoglucósido, ¿no? Como es la streptomicina. Años posteriores se lograron aislar de forma natural también otros agentes provenientes de este, como es el caso de la gentamicina, la tobramicina y la kanamicina. Y ya hacia unos años después, en la década de 1970, es que se desarrolla ya los primeros derivados semisintéticos de estos primeros, ¿no? Como es el caso de la micacina y la dibecacina. Esto justamente se realiza porque lo que se buscaba era mejorar las características farmacocinéticas, las características toxicológicas y el espectro antibacteriano de estos fármacos. Como aspectos químicos importantes a recordar es que, bueno, va a constar de dos aminoazúcares, es decir, azúcares unidos a un grupo amino, unidos por enlaces glucosídicos, que es lo que está señalando el puntero rojo, a un núcleo de hexosa o aminociclitol. Aminociclitol hace referencia a un alcohol cíclico unido a un grupo amino, el cual vamos a ver de que en la streptomicina es la streptidina, mientras que en el resto de los aminoglucósidos es la 2-desoxistreptamina. Vamos a ver estos grupos funcionales que lo vamos a ver en la imagen de la derecha. Ahora vamos a ver que la familia de los aminoglucósidos en general se van a distinguir justamente por los aminoazúcares insertados en este aminociclitol. Por ejemplo, en la familia de la neomicina, vamos a ver que hay 3 aminoazúcares que están unidos. En cambio, en la familia de la gentamicina va a haber 2, y en la familia de la kanamicina, junto con la amicacina y la tobramicina, también vamos a encontrar 2 aminoazúcares asociados. ¿Qué se deben llevar de esta lámina? Es de que justamente los aminoglucósidos son de carácter o de índole polar, es decir, van a ser hidrosolubles, y justamente estos grupos es lo que le da la característica de actuar sobre todo en pH alcalino y no tanto en pH ácido. Eso justamente es una tabla que resume más o menos lo que hemos mencionado. Entonces, el aminoglucósido aminociclitol hace referencia, pues es un glúcido y un azúcar unido a un grupo amino, el cual va a tener como exosa, ya sea central o periférico, un aminociclitol, ¿no? Un alcohol cíclico con un grupo amino, el cual, dependiendo cuál es, ya sea streptina o desoxistreptamina, con algunas variaciones en los diferentes grupos, vamos a encontrar los principales representantes, ¿no? Siendo la referencia entre el azúcar y el ciclitol, ¿no? Como habíamos visto, 3-1, 2-1. Ahora vamos a describir el mecanismo de acción. Entonces, los aminoglucósidos van a penetrar la membrana celular a través de conductos acuosos, que son las proteínas purinas, ¿no? Una vez de que ya se encuentren en el espacio periplásmico, es que para que ingresen al citoplasma van a tener que haber un transporte dependiente de oxígeno, es decir, de la cadena de transporte de electrones. Y esto porque se requiere un diferencial de potencial negativo para que estos antibióticos penetren justamente al citoplasma. Y sobre estas dos características que la vamos a describir, es que ya podemos tener algunas ideas de algunas características clínicas importantes.
El hecho de que sea un transporte dependiente de oxígeno quiere decir que no va a tener acción sobre aquellas bacterias que son anaerobias o bacterias facultativas, las cuales están en condiciones anaerobias. Y también vamos a ver de que a esta fase, justamente a este ingreso por la membrana interna, se conoce como la fase 1 dependiente de energía, ¿no? Porque depende justamente de la cadena de electrones. Y es la fase limitante de la velocidad, la cual en ciertos contextos puede verse alterada, como es el caso de la hiperosmolaridad, una orina que está sumamente cargada hiperosmolar y que inclusive sea ácida, pues no va a haber acción si es que se busca que tenga acción en alguna infección tal vez urinaria. Va a haber también que ciertos cationes divalentes, como es el calcio y el magnesio, pueden alterar justamente esta fase. Y ciertas condiciones anaerobias, como lo que podríamos encontrar en un absceso, también limitaría la acción de los aminoglucósidos. Una vez de que ya ingresaron y están en el citoplasma, se va a unir a la subunidad 30S de los ribosomas. Y este es su mecanismo de acción principal, ¿no? Si vemos la imagen de la derecha, con la clasificación de los antibióticos respecto a su mecanismo de acción, acordémonos de que los aminoglucósidos, al igual que las tetraciclinas, se unen a la subunidad 30S del ribosoma. Entonces, una vez de que ya ocurrió esto, va a haber un bloqueo del inicio de la síntesis de proteínas y esto va a generar que haya una acumulación de complejos de iniciación. Estos se van a conocer como manómeros de streptomicina, por ejemplo. A su vez va a haber una lectura errónea de la cadena mRNA, producto del bloqueo de la traducción posterior, y va a haber una incorporación de aminoácidos incorrectos a las cadenas polipeptídicas, los cuales se van a acumular, van a dirigirse a la membrana citoplasmática y va a haber una alteración de la permeabilidad de la membrana. ¿Esto qué va a generar? De que más aminoglucósidos ingresen a la célula y generen mayor acción. Y es por eso que estos tres efectos generan un efecto neto de un efecto bactericida rápido, dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? Pues de que como objetivo el hecho que sea concentración dependiente, vamos a ver de que va a alcanzar máximas concentraciones en el sitio de acción. Eso es lo que se busca, ¿no? Que alcance máximas concentraciones y que esto sea superior a la concentración mínima inhibitoria. ¿Por qué? Porque a mayor concentración va a haber mayor velocidad de muerte y mayor destrucción de las bacterias. A diferencia de lo que son los antibióticos que son tiempo dependientes, ¿no? En lo que más bien lo que se busca es aumentar la cantidad del medicamento administrado cada cierto tiempo, entre una dosis y otra. Esta imagen es lo que nos permite resumir justamente el mecanismo de acción, ¿no? Se une el aminoglucósido a la subunidad 30S y va a haber estos tres efectos: el bloqueo del inicio de la síntesis de proteínas, el bloqueo de la traducción posterior y la finalización prematura de la cadena, e incorporación de aminoácidos incorrectos. Recordemos que es un agente bactericida, es decir, va a ser capaz de provocar la lisis bacteriana o reducir marcadamente su número de las colonias bacterianas, a diferencia de los bacteriostáticos que más bien inhiben su crecimiento. Y vamos a ver de que los aminoglócidos tienen un efecto postantibiótico importante. Este efecto quiere decir que aunque va a haber concentraciones por debajo de la concentración mínima inhibitoria, aún va a haber efecto bactericida. Y vamos a ver de que esto es crucial porque anteriormente a los aminoglucósidos se utilizaban en dosis fraccionadas. En cambio ahora se ha descrito que lo más eficaz y lo menos tóxico es utilizar los aminoglucósidos en dosis o intervalos prolongados en concentraciones más elevadas, justamente por este efecto postantibiótico. Vamos a ver ahora algunas características farmacocinéticas. En primer lugar, recuerden de que no tiene buena absorción a través del tubo digestivo. Se caracteriza que 1% sería lo que se podría absorber. Y esto es justamente porque recuerden que a nivel del estómago y el intestino hay un pH muy ácido, va a generar la ionización de la estructura química de los aminoglucósidos y bueno, no se va a poder absorber. Va a haber una absorción más rápida, más bien ya sea vía intramuscular o intravenosa. Intravenosa aproximadamente tras una hora y intramuscular unos 60 minutos después, ¿no? Lo que haría un total de 30 a 90 minutos en promedio. Vamos a ver que, por ejemplo, tras una dosis intramuscular de amicacina o canamicina de 7.5 miligramos por kilogramo, va a fluctuar esta dosis a nivel de concentración sérica entre 20 y 35 microgramos por mililitro. Y otra de las formas que se está utilizando ahora como vía de administración y absorción es por vía inhalatoria, alcanzando concentraciones altas en esputo, pero muy bajas a nivel sérico. Y esto sobre todo se está utilizando para infecciones que se observan, por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística
las cuales van a generar bronquiectasias, que ahora no es necesario que para el concepto de este curso recuerden como tal, pero estos pacientes suelen estar teniendo recurrencia por pseudomonas. Vamos a ver más adelante en el espectro de acción que justamente estos antibióticos, algunos de ellos tienen muy buena acción sobre pseudomonas. Con respecto a la distribución, no va a penetrar adecuadamente en la mayor parte de las células. Esto recuerden que es por la índole polar de estos medicamentos en su estructura química, como lo hemos revisado. Y tampoco al sistema nervioso central o el ojo, ¿no? Y eso explica por qué sobre infecciones a nivel del sistema nervioso central no se suelen utilizar muy poco. Y ahora también otra de las características importantes es que las concentraciones en las secreciones y tejidos de por sí son bajas. Pero pongo acá este símbolo que hace referencia que en dos lugares sí puede haber acumulación importante, donde a nivel de la corteza renal y en la endolinfa del oído interno. Y eso podría explicar por qué en a nivel renal y a nivel eh, vestíbulo coclear habría cierta toxicidad asociada, ¿no? Y justamente las reacciones adversas más comunes, la nefrotoxicidad y ototoxicidad, se asocian a esta característica. Vamos a ver que ciertos estados inflamatorios pueden incrementar su penetración sobre ciertos compartimentos, ya sea a nivel de la cavidad peritoneal o a nivel de la cavidad pericárdica. Y algo sumamente importante que también se deben llevar de estas características es que en mujeres embarazadas se puede acumular en el plasma fetal y líquido amniótico. Y lo que se ha descrito es que madres que han recibido durante el embarazo aminoglucósidos, los recién nacidos han desarrollado hipoacusia. Y es por eso que ahora está muy poco, prácticamente está prohibido que se utilicen aminoglócidos durante el embarazo. Con respecto al metabolismo, algunas pequeñas palabras es que las enzimas capaces de metabolizarlo, por ejemplo los del complejo citocromo P450, no va a haber alguna acción, ya sea por inducción o por inhibición. Entonces, este tipo de metabolismo no funciona en los aminoglucósidos. Con respecto a la eliminación, bueno, la eliminación prácticamente completa es por filtración glomerular, es decir, su depuración es prácticamente renal, no hay otra forma de eliminación prácticamente. La semivida en el plasma de los diferentes aminoglucósidos vamos a ver que es similar, entre 2 a 3 horas. Y algo sumamente importante es que va a haber una relación lineal entre la concentración plasmática de creatinina y la semivida de estos antibióticos en pacientes con función renal moderada. Y esto se asocia justamente a que la eliminación es prácticamente renal, ¿no? Lo vamos a describir en la siguiente diapositiva. Y algo también sumamente importante es que en los recién nacidos, las semividas pueden prolongarse de forma notable. Hasta más o menos los 6 meses de edad para adelante, las semividas son bastante similares, igual que en los adultos, ¿no? Aproximadamente 2 a 3 horas. Pero en los recién nacidos puede llegar a ser muchísimo más alta, sobre todo si es que contienen un peso menor a 2 kilogramos. Con respecto a las dosis, bueno, existe ahora evidencia importante, la cual apoya la administración de dosis más altas en intervalos prolongados por la misma eficacia y menor toxicidad que lo que habíamos explicado de las dosis fraccionadas. Y esto, justamente, si vemos esta gráfica, se describe de que a dosis fraccionadas, esta línea negra representa la concentración mínima inhibitoria. Estamos viendo de que muy poco tiempo, porque este eje es de tiempo, la concentración está por debajo de la concentración mínima inhibitoria. En cambio, con una dosis que es prolongada pero de mayor concentración, hay prácticamente 12 horas de tiempo en la cual está por debajo de la concentración mínima inhibitoria, en lo cual podría explicar la menor toxicidad. Pero recuerden de este efecto postantibiótico que escribimos al inicio, el cual explicaría por qué sería la mejor forma de administrar de esta manera, ¿no? A diferencia de la dosis fraccionada. Acá hay solo 3 horas, está por debajo de la concentración mínima inhibitoria, y acá hay 12 horas. Entonces explica menor toxicidad. Regresando, entonces, aquellos pacientes o individuos los cuales tienen una depuración de creatinina por debajo de 80 a 100 mililitros por minuto, se debe estar vigilando las concentraciones plasmáticas, y más aún en pacientes con insuficiencia renal. Prácticamente requieren controles diarios para cuando se les está eh, se está utilizando estos antibióticos. Y eso es justamente porque por sí ya tiene una alteración funcional, la cual puede agravarse si recordamos que su acción, su concentración a nivel de la corteza renal es elevada, ¿no?
Entonces, algunos puntos importantes tal vez se puedan preguntar cómo es que se puede medir o tener en cuenta la dosis de aminoglucósidos en base a la depuración de creatinina calculada. Entonces, para eso está esta fórmula, la cual mide la depuración de creatinina estimada a partir de la edad y la creatinina sérica. Por eso recuerden de esta relación lineal que había en estos pacientes. En base a eso se halla la depuración. Recordemos que normal es por encima de 120 mililitros por minuto, pero cada vez que disminuye, pues hay un mayor grado de insuficiencia renal. Entonces se va haciendo un estimado de la dosis que se va reduciendo a medida que la depuración de creatinina va disminuyendo más, ¿no? Recuerden que si ya es por debajo de 15, se tiene que tener muchísimo cuidado para utilizar estos antibióticos. Prácticamente no está recomendado, pero se puede utilizar si es que se requiere de, pero siempre teniendo en cuenta este porcentaje de dosis diaria máxima, ¿no? Y acá a la derecha les dejo este gráfico para que más o menos puedan tener en cuenta la dosis que se utiliza en los diferentes antibióticos, ¿no? También asociado a lo que es la depuración de creatinina, ¿no? Y acá esta concentración, que es lo que se busca que esté a nivel sérico, ¿no? La concentración pico y la concentración mínima. Lo que se requiere de esta concentración mínima es que esté por debajo de una concentración que se asocia bastante a una posible toxicidad, ¿no? Que se describe que es 2 microgramos por mililitro. En cambio, acá lo que se busca es que esta concentración de mantenimiento mínima sea por debajo de este 2, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gentamicina y la tobramicina. Con respecto ya a las aplicaciones terapéuticas, como espectro antibacteriano, tenemos que recordar que sobre todo va a estar dirigido a bacilos gram negativos aerobios. Y vamos a ver que, por ejemplo, la kanamicina y la streptomicina son de este grupo los que tienen un espectro de acción más limitado, mientras que la tobramicina y gentamicina muestran una actividad bastante similar y considerable sobre justamente los bacilos gram negativos. Vamos a ver también de que tienen una escasa actividad frente a microorganismos anaerobios y bacterias facultativas, como lo habíamos descrito, justamente por este proceso dependiente de oxígeno de la cadena de electrones para su ingreso al citoplasma. Y vamos a ver que hacia ciertas bacterias gram positivas su acción es limitada, pero en combinación con compuestos activos en la pared celular, se describe un efecto bactericida sinérgico, lo que se puede ver en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, cuando se está utilizando el aminoglócido de forma individual, mm, no ingresa y recuerden que tiene que unirse a nivel del ribosoma, entonces no habría acción bactericida y estaría inhibido, ¿no? No habría muerte de la bacteria, en otras palabras. Pero si se utiliza un agente sobre la pared celular, como puede ser una penicilina o en otro caso una vancomicina, va a permitir el ingreso del aminoglócido con mayor facilidad. Y el uso de justamente esta combinación de un fármaco que actúa a nivel de la pared y un aminoglucosio, esta terapia combinada, se recomienda sobre todo por tres motivos. Uno es justamente este efecto sinérgico que estamos viendo, ¿no? Que se potencia la acción. Por otro lado, es para evitar resistencia. Y y el más importante, tal vez, es justamente que lo que se busca es que haya un espectro de acción más grande, ¿no? Sobre todo esta combinación se va a utilizar en infecciones que son severas, en las cuales uno tiene que actuar sumamente rápido, no puede darse mucho tiempo para que la infección siga aumentando, y requieres de cubrir un amplio espectro de bacterias posibles. Entonces ahí se puede utilizar justamente esta combinación. Se recomienda, por ejemplo, o se evidencia en endocarditis o también en la acción de algunas neumonías intrahospitalarias, como lo vamos a ver más adelante, o en algunos cuadros de sepsis también. Este es un gráfico que más o menos resume las concentraciones mínimas inhibitorias. Algunas cosas para recalcar es que, por ejemplo, la amicacina, dentro de todos, es el que tiene un espectro de acción mayor. Eh, Inclusive algunas cepas de algunos enterobacterias, que los cuales son resistentes a gentamicina, tobramicina, amicacina no lo es. Pero a diferencia, por ejemplo, de lo que vendría a ser a netilmicina y inclusive la gentamicina y tobramicina, sí tiene muy poca acción sobre lo que es el género enterococo, la amicacina. Entonces ahora vamos a hablar de aplicaciones terapéuticas en base a cada uno de los fármacos. Con respecto a la gentamicina, dosis en pacientes con función renal normal es de 5 a 7 miligramos por kilogramo en un lapso aproximado de 30 a 60 minutos. Y ahora vamos a ver que tiene una acción sobre infecciones, por ejemplo, de vías urinarias,
Se ha incrementado su uso en aquellas cepas, sobre todo de coli resistentes. Y en pacientes con pielonefritis grave se plantea su uso justamente con este beta-lactámico que iba a actuar sobre la pared celular, ¿no? Lo que habíamos visto, esta terapia combinada. Por lo general, en las infecciones de vías urinarias no se utiliza directo una aminoglucosia, sino se empieza, por ejemplo, con una fluoquinolona, como puede ser ciprofloxacino. Pero lo que se está evidenciando es que la resistencia a este fármaco está, a nivel del Perú, está aumentando de manera drástica. Entonces se tiene que utilizar otros antibióticos. Uno de ellos justamente puede ser una gentamicina. ¿Sí? Y este se utiliza primero en una dosis intravenosa inicial y después ya de forma de mantenimiento se puede continuar, por ejemplo, solo con el bentalactámico, ¿no? Ahora vamos a describir un poco más de la neumonía en las siguientes diapositivas. Con respecto a la meningitis, si se sospecha que el agente causal es resistente a los betalactámicos, por ejemplo una pseudomonas, se podría recomendar su acción. Recordemos que a nivel del sistema nervioso central de por sí no tiene una buena acción, pero se puede administrar directamente, ¿no?, por vía intratecal o intravenosa una vez al día. Ahora, también en endocarditis bacteriana la gentamicina va a tener una acción importante, lo vamos a describir más adelante, y en sepsis, ¿no? De que aquellos pacientes que son enfermos febriles, que tienen neutropenia, o en aquellos casos que están cursando con sepsis, con la sospecha de que puede ser pseudomonas, entonces se recomienda usar, por ejemplo, gentamicina. En el caso de la micacina, recordemos que es el de espectro de acción es el de mayor espectro. Su dosis recomendada es de 15 miligramos por kilogramo por día, una sola dosis diaria o ya sea fraccionada, 2 o 3 porciones iguales. Vamos a ver que cubre infecciones extra o inclusive intrahospitalarias por bacilo gram negativo, ¿no? Y lo que habíamos dicho, ciertas cepas de Klebsiella, Enterobacter, E. coli, que son resistentes a tobramicina y gentamicina, sí son susceptibles a la acción de la micacina, pero recordemos que es menos activa, por ejemplo, que la gentamicina contra enterococo. Inclusive se puede usar amikacina para la infección por Mycobacterium tuberculosis. En un 99% de las cepas se inhibió por 4 microgramos por mililitro, incluyendo cepas resistentes a la misma streptomicina y micobacterias atípicas. Y esto se suele utilizar a una dosis aproximada de 15 miligramos por kilogramo. Entonces, para hablar un poquito más a detalle de la endocarditis bacteriana, esta es una imagen de la guía de tratamiento de las endocarditis bacterianas. Vamos a ver de que la gentamicina se puede utilizar cuando está afectando la válvula nativa o inclusive de forma protésica, que sea una infección adquirida en la comunidad. A eso se utiliza una dosis de 3 miligramos por kilogramo por día de forma intravenosa o intramuscular en una dosis. O también se puede utilizar, esto recuerden que se utiliza acompañado, por ejemplo, de una ampicilina o una oxacilina. Pero si el paciente es alérgico a la penicilina, entonces se recomienda utilizar la combinación de vancomicina con gentamicina. Esta acción, recuerden que está utilizando la terapia combinada, ¿no?, entre un antibiótico que actúa sobre la pared y justamente la aminoglucosia. Con respecto a la neumonía, sobre todo se utiliza si es que se sospecha que el paciente puede estar infectado por Pseudomonas. Este gráfico es para que más o menos eh, puedan ustedes determinar si es que este paciente podría estar infectado y algunos factores de riesgo que se asocian, que no son motivos en sí objetivos del curso, pero si es que encuentran estas posibles características en el paciente, entonces aumenta la sospecha que puede ser una infección por Pseudomonas. Y en este caso sí se puede utilizar, ¿no?, la combinación de un betalactámico más un aminoglucósido más lo que vendría a ser un macróleo, ¿no?, por ejemplo. Pero por lo general, si es que se sospecha de pseudomonas, se utilizaría betalactámicos antipseudomónicos, ¿no?, como piperacilina tazobactam, cefepime, ceftazidima, imipenem, meropenem, inicialmente, ¿no? Y después ya se podría pensar tal vez si es que tiene algunos criterios por el cual no está recomendado el uso de los betalactámicos, por ejemplo, reacciones alérgicas, recién se puede pasar a estos otros tipos de terapias. En el caso de la tuberculosis, la micacina, bueno, está en el grupo B, que recomienda la OMS en el tratamiento de la tuberculosis, como fármacos inyectables, ¿no? Recuerden que no se administran aminoglucósidos por vía oral. Entonces, partiendo de que primero no estamos ante una cepa de tuberculosis que sea resistente tanto a isoniazida como a rifampicina y isoniazida. Si es que presenta resistencia a los dos o a la rifampicina,
En este caso se pasa a una terapia diferente, ¿no? Recuerden que la terapia normal serían con los 4 fármacos, en este caso 2 meses de rifampicina, isoniazida, entacionamida y lo importante es que recuerden de que no se utilizaría en estos casos, sino cuando hay resistencia, ahí recién se plantearía utilizar un aminoglucosio. Por ejemplo, puede ser la canamicina, que en este cuadrito más o menos te resume el cómo se utilizaría la terapia, ¿no? 6 a 8 meses de levofloxacino, más canamicina, y eso es en la consideración de que puede ser multidroga resistencia, e inclusive si es que esta terapia inicial falla, se podría plantear que el paciente podría tener extremadamente resistente y ahí se tiene que ajustar justamente una terapia con más fármacos prácticamente. Esta es la que lo decía inicialmente, ¿no? Piracinamida, etambutol, isoniazida y rifampicina son los 4 fármacos que se utilizan en la terapia inicial si es que es sensible. Si es resistente ya se plantean otros fármacos, como es el caso de los inyectables de segunda línea, en el que se encuentran la camicacina, la canamicina y la streptomicina. Entonces, algunos puntos finales para las aplicaciones terapéuticas, la tobramicina presenta características muy similares a la gentamicina, entonces su espectro de acción es similar. Algo importante es que tiene disponibilidad en vía inhalatoria y es por eso que si se sospecha de infección por Pseudomonas aeruginosa, podría presentar una actividad superior, ¿no? Lo que lo convierte en un aminoglosio de elección. Sobre todo se utiliza en pacientes que tienen fibrosis quística, que están cursando con una alteración a nivel de los bronquios que se conocen como bronquiectasias y que estos pacientes suelen tener infecciones recurrentes justamente por Pseudomonas aeruginosa, porque hay colonización en estos pacientes por este agente. La neomicina es un antibiótico de amplio espectro, va a cubrir a especies gram negativas muy sensibles, son por ejemplo E. coli, Klebsiella pneumoniae, y va a haber su acción inclusive infecciones de la piel y mucosas, si esta está asociado a quemaduras, heridas, y algo un uso un poco menos común tal vez, sería la preparación de intestinal en el caso de cirugías, en combinación normalmente con una eritromicina de base. Esto como una medida más que nada profiláctica, por así decirlo. Y la streptomicina, bueno, es el primero, lo habíamos dicho, y bueno, este ahora tiene menor actividad, ¿no? Habrán aparecido aminoglucósidos que tienen un espectro de acción mucho mayor y que tienen una toxicidad reducida. Recordemos que de la streptomicina, por ejemplo, tiene un efecto vestibular irreversible, lo vamos a ver en las reacciones adversas, pero para que se vayan acordando. A diferencia de los otros eh, agentes que están en la familia de los aminoglucósidos, la dosis es de 15 miligramos por kilogramo por día en pacientes que tienen una depuración mayor a 80 mililitros por minuto y se asocia su acción sobre todo, o sea, ahora se utiliza a infecciones bien puntuales, ¿no? Como puede ser tularemia, a estas dosis, en caso de la peste, cualquier tipo de infección por peste. Y también ya habíamos visto que inclusive en la tuberculosis se puede utilizar, ¿no? Pero recuerden que cuando se está sospechando ya de agentes que son resistentes a isoniazida y rifampicina inicialmente. Es fármaco de segunda elección, por eso. Y que se administra en conjunto con otros fármacos, no se administra de forma única. Reacciones adversas, las dos principales, como ya hemos repasado en las anteriores láminas, son la nefrotoxicidad y la autotoxicidad. Con respecto a la nefrotoxicidad, eso se debe a que hay una acumulación en las células del túbulo proximal. Esto va a generar dos efectos: muerte de estas células y alteración de las vías intracelulares que están asociadas al transporte de agua y solutos. Y esta alteración vamos a ver que es reversible. Aproximadamente entre 8 y 26% de aquellos pacientes que están en terapia con aminoglucósidos pueden presentar esta alteración, pero que es reversible, más bien. Y es importante de que tienen que asociar este proceso a que hay una alteración a nivel intracelular de diferentes vías. Se puede unir a fosfolípidos aniónicos y esto va a generar que haya alteración en general en todas las vías que involucra finalmente que se liberen caspasas para la formación de lo que el desarrollo de apoptosis y también sustancia reactiva de oxígeno para un proceso inflamatorio, finalmente va a llevar a la muerte de la célula, en este caso, por ejemplo, la muerte del túbulo proximal. También va a haber un efecto a nivel glomerular. Finalmente, lo que tienen que acordarse es que el potencial nefrotóxico varía con cada aminoglosio.
siendo la streptomicina la menos tóxica, porque la streptomicina sobre todo se asocia a ototoxicidad. En cambio, a nefrotoxicidad se asocia a lo que vendría a ser, por ejemplo, amicacina o tobramicina. Algunos factores de riesgo que tienen que acordarse, es decir, pacientes que si observan que tienen estos factores de riesgo, de por sí los aminoglúcidos de preferencia deberían evitarlos, pero si aún así se requiere su uso, hay que ajustar algunas veces la dosis o estar en constante monitoreo de las concentraciones que se pueden obtener. De acá, lo más importante que podrían acordarse, por ejemplo, la edad, que de por sí tenga una función renal reducida, los pacientes con insuficiencia renal crónica, y si es que se está utilizando concomitante con otras drogas que también son nefrotóxicas, ¿no? Como el caso de AINES, algunos diuréticos, e inclusive algunos otros antibióticos, como la misma vancomicina o cefalopurinas. Y con respecto a la toxicidad, bueno, va a haber una disfunción vestibular y auditiva tras la administración de, en general, cualquiera de los aminoglucósidos. Esto que va a generar una hipoacusia bilateral, en este caso es irreversible. Entonces, mucho cuidado con la ototoxicidad. Y va a generarse o se asocia a la degeneración de las células ciliadas y las neuronas en la cóclea. Algo importante es que puede que en las semanas, inclusive durante la administración del fármaco, no se observe algunos síntomas de la ototoxicidad, sobre todo asociado tal vez a la hipoacusia o a alguna alteración a nivel del equilibrio, y más bien se observe algunas semanas después del tratamiento. Entonces, tengan en cuenta que no puede ser que no sea al inicio nomás, sino que pase un tiempo y que recién se empiece a ver los síntomas asociados a la toxicidad por aminoglucósidos. Y va a haber una relación directa entre la dosis y el uso prolongado. Mayor dosis y un tiempo mayor prolongado, mayor progresión del daño. Eso también se observa en la nefrotoxicidad. Y va a haber una disfunción, en este caso, del sistema de transporte activo a nivel del equilibrio iónico que hay en la endolinfa que se encuentra en el oído interno. Y eso explicaría más o menos la toxicidad asociada. Y también hay una toxicidad preferente entre los aminoglucósidos, ¿no? Por ejemplo, la streptomicina se asocia más a un daño, en este caso vestibular, si los síntomas serían sobre todo náuseas, vómitos, sobre todo iniciaría con dolores de cabeza y después ya vendría la disfunción a nivel del equilibrio, por ejemplo. Y en cambio, la micacina, la canamicina tendría un efecto más coclear, ¿no? Más uno de hipoacusia. En cambio, la tobramicina sí tendría un espectro de cualquiera de los dos, puede generar un daño vestibular o coclear. Y al igual que en la nefrotoxicidad, va a haber algunos factores asociados, ¿no? Tanto intrínsecos como extrínsecos. Recuerden siempre, la edad avanzada aumenta la susceptibilidad a este tipo de daño, la exposición a dosis prolongadas, que tenga una alteración renal de fondo, el, y algunos factores ya más extrínsecos como que hay un tratamiento concomitante con otras drogas que sean ototóxicas o nefrotóxicas. Finalmente, con respecto a la resistencia bacteriana, se observa sobre todo en especies de enterobacterias, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, con diferentes perfiles de resistencia entre ellos, pero se puede decir que sigue este orden. Más resistencia lo vas a encontrar en enterobacterias, luego en el siguiente y el siguiente. ¿Qué mecanismos se asocian? Pues sobre todo cuatro. Primero, una falta de penetración intracelular del antibiótico a través de la membrana citoplasmática interna, pero esto es raro, no se observa tanto. Hay bombas de flujo, hay una familia de sistemas de flujo que se conocen como de resistencia, división por no novulación o familias RND, que se observa en, por ejemplo, en Acinetobacter baumannii, que generaría una bomba de flujo no solo a aminoglucósidos, sino también esos mismos a otros antibióticos. Habría la inactivación del fármaco por enzimas modificadoras específicas de aminoglucósidos, que se conocen como AMES, y este es el mecanismo más frecuente de resistencia. Y inclusive se va a adquirir ya sea por conjugación y transferencia de plásmidos de resistencia. Es decir, una bacteria, en un caso, por ejemplo, una enterobacteria podría pasar por plásmidos, estos genes de resistencia asociados a estos enzimas modificadoras, y es así como se va generando más y más resistencia entre las diferentes bacterias asociadas a los aminoglucósidos. Y bueno, puede generar una escasa afinidad del fármaco por el rizoma bacteriano, específicamente por la acción de metiltransferansas que van a modificar el sitio de unión a nivel del ribosoma. Se ha descrito en cepas de coli, pero no está generalizado en la naturaleza. Finalmente, la resistencia a gentamicina podría indicar cierta resistencia cruzada también a tobramicina, mitacina, canamicina y metilmicina. Estaríamos hablando de ciertas enzimas bifuncionales, estas enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Justamente esta gráfica ya es para resumir lo de los
mecanismos. Recuerden estos 4 mecanismos, ¿no? Primero, alteración, mutaciones a nivel del ribosoma. En segundo lugar, pues los AMES, es decir, enzimas modificadoras de aminoglucósidos, que en esta gráfica de la derecha vamos a ver que está asociada, puede haber acetilasas, adenilasas, fosforilasas, las cuales actúan en diferentes posiciones, ya sea a nivel de los aminoglúcidos o a nivel de la exosas central, si es del aminociclitol. Y vamos a ver que hay diferentes tipos, ¿no? Estas se pueden compartir por plásmidas, como hemos visto, y así es como se va ganando más resistencia. Pero algo interesante, y que lo tenemos que reconocer, por ejemplo, que la canamicina, hay ciertos puntos específicos de su estructura, los cuales está de cierta forma protegido por la acción de estos AMES. Y eso explicaría por qué la resistencia que sí se puede ver en gentamicina, tobramicina, metilmecina de ciertas cepas, sí serían susceptibles a micacina. Ya como conclusiones, entonces los aminoglucósidos son antibióticos de acción rápida, con un amplio espectro de acción, sobre todo contra bacterias gram negativas. Su mecanismo de acción radica en la subunidad 30S del ribosoma, el cual bloquea la síntesis proteica, justificando su efecto bactericida. Las principales características farmacocinéticas son la mala absorción a nivel del tubo digestivo, así como su pobre penetración sobre las células y su eliminación mediante filtración glomerular. Reacciones adversas asociadas sobre todo son la nefrotoxicidad y toxicidad, las cuales aumentan con la dosis y el tiempo prolongado de uso, y la resistencia bacteriana a estos antibióticos se debe sobre todo a la inactivación del fármaco producido por enzimas modificadoras que actúan sobre su estructura. Esas son las referencias que se utilizó para el presente video, y no duden en contactarme a través de mi correo si es que tienen alguna duda. Muchas gracias por su atención.